¿Alguna vez has sentido que estás destinado a algo más grande, pero un miedo inexplicable te ha detenido? Es como si una voz interna susurrara que tienes un propósito mayor, pero al mismo tiempo, una barrera invisible te impidiera dar el primer paso. ¿Es solo una sensación, o realmente hay algo más profundo detrás de ese miedo inicial? Desde tiempos ancestrales, aquellos que fueron llamados a una misión espiritual, ya fueran profetas, guías o líderes transformadores, enfrentaron un mismo obstáculo en el inicio de su camino, el miedo. Un miedo que paraliza, que siembra dudas y que hace cuestionar si de verdad uno es capaz de soportar el peso del destino. Pero, ¿de dónde proviene este temor y por qué parece ser una constante en la vida de los elegidos? El miedo no es una casualidad ni un error en el proceso espiritual. Es, en realidad, la primera prueba que el universo pone en el camino del elegido. No se trata solo de temor al fracaso o a lo desconocido, sino de algo mucho más profundo, el miedo a la transformación. Aquel que ha sido llamado sabe que, una vez que acepte su destino, su vida nunca volverá a ser la misma. El cambio trae consigo desafíos, renuncias y sacrificios. Es normal preguntarse, ¿qué pasará si dejo atrás la vida que conozco? ¿Seré capaz de soportar la responsabilidad que conlleva esta misión? ¿Y si no estoy preparado? Las respuestas a estas preguntas no siempre son claras en un primer momento, pero hay una verdad innegable: nadie está completamente preparado al inicio. Todos los grandes elegidos de la historia sintieron ese vértigo antes de dar su primer paso. Moisés dudó de su capacidad para liderar a su pueblo, Buda enfrentó el temor de abandonar su vida de lujos, y Jesús mismo pasó por pruebas en el desierto antes de comenzar su misión. Muchos sienten miedo sin siquiera saber que están ante un llamado mayor. Pero, ¿cómo identificarlo? Existen ciertas señales que el universo coloca en el camino de un elegido, sincronicidades y coincidencias, situaciones que parecen alinearse de manera casi mágica, como si todo apuntara en una dirección específica. Un sentimiento de insatisfacción con la vida actual, no importa cuánto éxito o estabilidad se tenga, hay una sensación persistente de que algo más espera en otro lugar. Personas que aparecen con mensajes clave, a veces, desconocidos o incluso personas cercanas comienzan a decir cosas que resuenan con una verdad interior que aún no se ha explorado completamente. Pruebas y obstáculos inesperados. Cuando el universo quiere asegurarse de que el elegido está listo, pondrá pruebas en su camino para fortalecer su espíritu. Pero aquí es donde la mayoría falla, eligen quedarse en su zona de confort y permitir que el miedo los consuma. Sin embargo, hay una lección que muchos ignoran. ¿Y si te dijera que el miedo que sientes es una señal de que estás a punto de entrar en algo grandioso? Piensa en esto: en cada historia épica, el héroe siempre enfrenta un gran desafío antes de descubrir su verdadero poder. No es casualidad. El miedo es como un guardián que protege la entrada a lo desconocido, asegurándose de que solo aquellos que realmente están dispuestos a evolucionar puedan cruzar. El universo no elige a los más fuertes o a los más sabios, sino a aquellos que, a pesar del miedo, deciden avanzar. Y ese es el primer paso de cualquier elegido: reconocer el miedo, entenderlo y no permitir que lo detenga. Aquí hay algunas claves que pueden ayudarte a atravesar esta etapa inicial: aceptar el miedo como parte del proceso, no lo rechaces ni intentes evitarlo. En lugar de verlo como un enemigo, entiéndelo como una señal de crecimiento. Cuestionar los pensamientos limitantes. Pregúntate: ¿este miedo es real o es solo una ilusión creada por mi mente para mantenerme en mi zona de confort? Tomar acción, aunque sea un pequeño paso. No necesitas resolverlo todo de una vez. Un simple paso en la dirección correcta puede marcar la diferencia. Rodearte de energía positiva, buscar apoyo en personas que han pasado por lo mismo o en enseñanzas espirituales que fortalezcan tu fe. Ahora, te hago una pregunta: ¿te atreves a dar el primer paso, incluso con miedo? Si has llegado hasta aquí, significa que algo en este mensaje resuena contigo. No es casualidad. Y si quieres continuar descubriendo los misterios de los elegidos y aprender cómo superar cada prueba en el camino, suscríbete al canal, dale like y comparte este video con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Porque este es solo el principio. En el próximo tema, hablaremos de algo aún más profundo: como el miedo no es solo un obstáculo, sino una prueba que cada elegido debe superar para alcanzar su verdadera grandeza.
Si el miedo es una señal de que estamos en el camino correcto, entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué el universo permite que el miedo sea tan intenso en la vida de los elegidos? Si de verdad tienen una misión, ¿no debería ser todo más fácil? Pero aquí está la gran verdad que muchos ignoran: el miedo no es un castigo ni un obstáculo injusto, sino una prueba esencial que cada elegido debe superar para demostrar que está listo. Los metales más resistentes son forjados con fuego, los diamantes nacen bajo presión extrema y los elegidos emergen solo después de atravesar sus mayores temores. Sin este proceso, su poder interno jamás sería activado. Pero, ¿qué hace que esta prueba sea tan desafiante? No todos los miedos son iguales. Algunos son superficiales, pero otros van directo al alma. Aquí están los tres más comunes que todo elegido enfrenta: miedo a la soledad. Ser un elegido muchas veces significa caminar por un sendero que pocos comprenden. Cuando uno empieza a cambiar, las personas a su alrededor pueden alejarse. Familia, amigos, incluso parejas pueden no entender la transformación que ocurre en el interior. ¿Y entonces? La soledad aparece como una sombra amenazante. Pero hay algo que pocos entienden: la soledad no es un castigo, es un entrenamiento. Es en la soledad donde los elegidos descubren su verdadera fuerza, porque allí aprenden a depender solo de su luz interior. Miedo al fracaso. Cuando un elegido siente que tiene una misión importante, el miedo al error puede ser paralizante. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Estas preguntas pueden atormentar incluso a los más fuertes. Pero la clave está en entender que el fracaso no existe, solo existen lecciones. Cada error es una enseñanza, cada caída es un paso más cerca de la verdad. Ningún elegido ha completado su misión sin tropezar antes. Miedo al poder propio. Este es el miedo más profundo y el que pocos admiten. Muchas veces, no tememos fracasar, tememos tener éxito. Tememos descubrir que en realidad somos más poderosos de lo que creíamos, porque eso significa responsabilidad. Significa dejar atrás la vida cómoda y enfrentar la verdad de lo que somos capaces de hacer. Pero hay una pregunta que todo elegido debe hacerse: ¿voy a dejar que el miedo me controle, o voy a demostrar que fui enviado a este mundo con un propósito? Si el miedo es la prueba, entonces superarlo es el verdadero desafío. Aquí hay tres formas en que los elegidos pueden transmutar el miedo en poder: aceptar el miedo como parte del viaje. El error más grande es tratar de eliminar el miedo. No se trata de eliminarlo, sino de caminar con él. Los grandes maestros no están libres de miedo, simplemente han aprendido a no dejar que los controle. Recordar las señales del camino cuando la duda ataca. Es importante recordar por qué se empezó en primer lugar. Los signos que el universo ha enviado, las experiencias vividas, la certeza interna que alguna vez estuvo clara. Todo sigue allí, esperando ser recordado. Actuar a pesar del miedo. El secreto de los elegidos no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. No se necesita valentía para caminar cuando todo está claro y seguro. La verdadera valentía es avanzar cuando todo en el interior dice que es imposible. Aquí es donde muchos fallan. Creen que el miedo es una señal para detenerse, cuando en realidad es la prueba final antes de la transformación. Imagina un portal gigante frente a ti. Al otro lado está la vida que siempre has sentido que te espera. Pero frente a ese portal hay una barrera de miedo. Solo aquellos que atraviesan el miedo logran cruzar y ver lo que realmente les espera. La pregunta es: ¿te atreves a cruzarlo? En el próximo tema, hablaremos sobre algo aún más poderoso: cómo aquellos que logran vencer el miedo se convierten en faros de luz para otros, iluminando el camino para los que aún están atrapados en la oscuridad. Si superar el miedo es el primer gran desafío, entonces surge una pregunta aún más profunda: ¿qué sucede después de atravesarlo? Muchos creen que, una vez vencido el miedo, el camino se vuelve fácil. Pero la verdad es que aquí comienza una nueva etapa de la misión de los elegidos: convertirse en una luz para los que aún están atrapados en la oscuridad. Y aquí está el gran dilema: ¿cómo guiar a otros sin perderse en el proceso? Imagina un barco perdido en la noche, rodeado de olas gigantes y sin rumbo. En la distancia, una luz aparece en la costa. Es un faro, una señal clara de que hay tierra firme, de que el peligro tiene un final. Los elegidos son ese faro. Pero, ¿qué pasa con el faro mismo? Mientras ilumina el camino para los demás,
debe permanecer firme en su lugar, enfrentando las tormentas, los vientos y la oscuridad sin titubear. Así es la misión de aquellos que han despertado, no solo encontrar su propia luz, sino también sostenerla para que otros puedan verla. Pero aquí es donde muchos fallan. Los 3 desafíos de los elegidos al guiar a otros rechazo y burlas. No todos están listos para despertar. Cuando un elegido intenta compartir su conocimiento con alguien que aún está dormido, puede enfrentar resistencia. Algunos responderán con indiferencia, otros con burla, y algunos incluso con odio. Esto puede ser doloroso. Ver que el conocimiento que podría ayudar a otros es rechazado puede ser frustrante. Pero aquí está la clave, no se trata de obligar a nadie a despertar, sino de estar allí cuando estén listos para ver la luz. El riesgo de perderse en la energía de los demás es uno de los mayores peligros. Un elegido, en su deseo de ayudar, puede terminar absorbiendo el dolor y la negatividad de los demás. Pero un faro no se apaga porque las olas lo golpeen. Debe recordar que su luz viene de su conexión con lo divino, no de la aceptación de los demás. La tentación de la soberbia espiritual. Aquí está una trampa sutil pero peligrosa. Cuando un elegido empieza a ver lo que otros no ven, es fácil caer en el ego. Pensar que está por encima de los demás, que tiene todas las respuestas. Pero la verdadera iluminación no tiene arrogancia. Un verdadero elegido no se siente superior, sino en servicio. La mejor forma de ayudar a alguien a despertar no es con palabras, sino con el ejemplo. Cuando una persona ve a un elegido viviendo con valentía, con autenticidad y con luz propia, algo dentro de ella se activa. En silencio, sin presión, sin forzar nada, la luz de un elegido empieza a tocar a quienes están listos para verla. Y aquí está el mayor secreto, no es el elegido quien despierta a los demás. Es su luz la que actúa como un llamado. Si has llegado hasta aquí, probablemente hayas sentido este llamado en tu interior. Quizás has superado miedos, has despertado a nuevas verdades, pero ahora te preguntas, ¿qué hago con todo esto? ¿Cómo uso mi luz sin apagarme en el proceso? La respuesta es simple, sé tú mismo, sin miedo. Vive tu verdad. Las personas correctas encontrarán su camino hacia ti cuando sea su momento. Y cuando lo hagan, serás la señal que confirmará que están en el camino correcto. En el próximo tema, hablaremos sobre algo crucial, las pruebas finales que enfrentan los elegidos cuando ya están iluminando el camino. Los ataques, las pruebas y los desafíos ocultos que llegan justo cuando creen que han encontrado su equilibrio. Si un elegido ha superado sus miedos y ha aprendido a ser una luz para los demás, entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué, en el momento en que parecen haber encontrado su equilibrio, la oscuridad se intensifica? Muchos creen que, después de despertar y abrazar su misión, todo se vuelve más fácil. Pero la verdad es que aquí es cuando las pruebas más desafiantes aparecen. ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso el universo los está castigando? No. En realidad, están enfrentando la última etapa antes de su verdadera trascendencia. La oscuridad no ataca lo que no le amenaza, y cuando un elegido está a punto de alcanzar su máximo potencial, es cuando más intentarán detenerlo. Hay ciertos patrones que muchos elegidos experimentan cuando están a punto de dar su mayor salto espiritual. Estas pruebas pueden parecer obstáculos, pero en realidad son puertas ocultas que solo pueden cruzarse con sabiduría y resistencia. Pérdidas y separaciones inesperadas. Justo cuando todo parece estar alineándose, algo sucede, relaciones importantes se rompen. Personas queridas se alejan sin explicación. Situaciones que parecían seguras colapsan de repente. Esto puede ser devastador. Pero hay una razón: el elegido no puede cargar con lo que ya no vibra con su nueva energía. Algunas personas, lugares y hábitos simplemente no pueden continuar en su camino, porque su frecuencia ha cambiado. La clave aquí es no resistirse, sino aceptar con fe que todo lo que sale, lo hace por un propósito mayor. Ataques energéticos y dudas intensificadas. Cuando un elegido empieza a expandir su luz, la oscuridad responde. No con un ataque físico, sino con algo más sutil: fatiga extrema sin razón aparente. Pensamientos negativos que parecen surgir de la nada. Dudas sobre el propio propósito. Esto es una prueba. La oscuridad no puede apagar la luz de un elegido, pero puede intentar hacerle creer que su luz es insignificante.
El desafío aquí es reconocer que esos pensamientos no son suyos, sino interferencias externas, y seguir adelante a pesar de ellos. Tentaciones de regresar a la zona de confort a veces. Cuando un elegido está a punto de avanzar a un nivel más alto, la vida le ofrece una salida fácil, una oportunidad para volver a una vida más cómoda, pero sin propósito. Un camino más seguro, pero que no honra su misión. La posibilidad de ignorar todo lo que ha aprendido y fingir que nada ha cambiado. Esto es un engaño. Es la última prueba para ver si realmente está listo para lo que viene. Solo aquellos que siguen adelante, a pesar de todo, logran trascender esta etapa. Si estás pasando por una de estas pruebas, significa que estás en el umbral de algo grande. La clave es no reaccionar con miedo ni con desesperación. En su lugar, observa sin apego. Cuando algo se va de tu vida, entiende que está dejando espacio para algo mayor. Recuerda quién eres. Las dudas solo son sombras temporales, tu luz sigue intacta. No caigas en la trampa de la comodidad. No regreses al pasado solo porque el futuro parece incierto. Si superas estas pruebas, algo increíble sucede, la confusión desaparece. La energía se equilibra. Las personas correctas comienzan a aparecer sin esfuerzo. Es como si hubieras pasado por el fuego y, en lugar de destruirte, te hubiera purificado. Y aquí llegamos a la última parte de esta jornada. ¿Qué sucede cuando un elegido finalmente cruza este umbral? ¿Cómo es la vida cuando la oscuridad ya no tiene poder sobre él? En el siguiente tema, hablaremos del destino final de aquellos que logran atravesar todas las pruebas y se convierten en maestros de su propia luz. Después de enfrentar el miedo, resistir la oscuridad y superar las pruebas finales, ¿qué sucede con los elegidos? Muchos creen que, una vez que han pasado por el fuego de las pruebas espirituales, su camino se vuelve más fácil. Pero la verdad es aún más impactante. Lo que realmente cambia no es el mundo a su alrededor, sino su percepción de él. Ahora que han cruzado el umbral, ya no son los mismos. Pero, ¿cómo es la vida después de la transformación? ¿Qué distingue a aquellos que han completado su despertar? Vamos a descubrirlo. Antes, cada desafío era una lucha. Cada pérdida, un sufrimiento. Cada traición, una herida profunda. Pero ahora, algo ha cambiado dentro del elegido, su paz ya no depende del mundo exterior. Ha entendido que todo en la vida es temporal. Que lo que viene y va es parte de su evolución. Que la energía que emite es la que define su realidad. Por eso, incluso cuando surgen problemas o dificultades, su centro permanece firme. Esto es lo que muchos llaman la verdadera iluminación, no la ausencia de desafíos, sino la capacidad de atravesarlos sin perder el equilibrio. ¿Recuerdas aquellas puertas que parecían cerradas? ¿Las oportunidades que nunca llegaban? ¿Las personas que no comprendían su visión? Todo esto cambia en este punto. El elegido ha aprendido a alinearse con su verdadera esencia, y como resultado, el universo comienza a responderle de forma diferente. Ahora, las personas correctas aparecen sin esfuerzo. Las oportunidades llegan en el momento exacto. La energía que emite regresa multiplicada. Pero hay algo importante aquí, este poder no es un regalo, sino una consecuencia de su transformación interna. Cuando su vibración cambia, su realidad también lo hace. Muchos creen que el destino del elegido es simplemente recibir recompensas por su esfuerzo. Pero la verdad es que su misión apenas comienza. Ahora que ha trascendido el miedo y la duda, se convierte en un guía para otros. No porque lo busque. No porque quiera reconocimiento. Sino porque su simple presencia inspira. Las personas que todavía están atrapadas en el miedo y la confusión comienzan a buscar su luz. Y aquí surge la pregunta más importante, ¿aceptará su rol como maestro? ¿Como faro en la tormenta? Incluso en este punto, la oscuridad no desaparece del todo. Ahora, en lugar de atacarlo con miedo o duda, lo hace de una manera más sutil, alimentando su ego. Algunos elegidos caen en la trampa de creer que son superiores, que están por encima de los demás, que su despertar los hace especiales. Pero los verdaderos maestros saben que la humildad es la clave. No buscan seguidores. No buscan admiración. Simplemente comparten su luz, sabiendo que todos tienen su propio momento de despertar. Aquí es donde el viaje llega a su verdadero destino, el elegido ya no busca fuera de sí mismo.
Ya no depende de validación externa. Ya no teme el futuro. Ha entendido algo que pocos logran comprender: la verdadera libertad no es cambiar el mundo, sino cambiarse a sí mismo. Y cuando lo hace, el mundo a su alrededor cambia como un reflejo natural. Ahora, la pregunta es para ti: ¿estás listo para aceptar tu destino y convertirte en la luz que estabas destinado a ser? Y así concluimos este viaje. Esta última parte cierra con una reflexión poderosa y una invitación a la acción, dejando la sensación de completitud y transformación. ¿Te gustaría que ajustáramos algo antes de finalizar?